quien es especialista y tiene harta experiencia en arte dramático en la Escuela de Teatro de Bogotá, Luis Enrique Osorio. También danza en la Escuela del Instituto Distrital de Cultura, licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en dirección escénica, Escuela de Teatro Boris Shukin, en Rusia, si no estoy mal, que es esa. Formación en danza con el maestro Jacinto Jaramillo, formación en técnica de teatro de calle, Taller de Colombia. Ese es un pequeño abrebocas. Maestro X, ¿nos escuchas? ¿Estás acá? Sí, muy buenos días. ¿Cómo me les acaba de ir? Bien, Muy bien, maestro. gracias, profe. Bienvenido. Bueno, También quiero saludar, maestro, saludemos al maestro Libardo López, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, maestro en Procesos de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, licenciado en Educación Artística. Fue director de la carrera de Educación Artística en Uniminuto y director de la Escuela de Artes y profesor por más de 22 años. Actualmente también orienta Educación Artística en el IED, Consejo Municipal de Itagüí. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Maestro Libardo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, Gracias, muchísimas por la gracias. invitación. A ustedes por estar acá. Bueno, el tema que nos compete el día de hoy, Y qué pena meterme a atravesarme ahí y saludar a los compañeros Libardo y Elkin, por favor, para la grabación. Ahora sí pueden abrir las cámaras, les agradezco mucho. gracias, maestro. Director. Por favor, le recomendamos a Linda si podemos abrir las cámaras. O a Sergio que nos colaboren, por favor, para poder abrir las cámaras en este momento. Creo que la mía ya está abierta. Falta la de X. Sí, Libardo, maestro, ya lo vemos. Maestro X creo que no lo vemos, ¿cierto? tengo un pequeño problema todavía con mi cámara. Bueno, mientras tanto, pues sigamos conociendo más de estos maravillosos profes que nos trae hoy la profe Ivy con X y el profe Libardo. Buenos Listo. días, bienvenidos, mientras solucionamos nuestros problemas técnicos en nuestras redes sociales. Bueno, para entrar en materia, maestro X, te estamos escuchando perfectamente. Cuéntanos qué representa hoy en día la educación artística en nuestro ámbito educativo. Bueno, creo que es un aspecto muy importante en todo lo que tiene que ver con el proceso de la enseñanza, pero más que de la enseñanza, tal vez es ese proceso mismo de formación del ser humano. La educación artística en el ámbito educativo tiene la propiedad de permitirle al ser humano integrarse en todos los aspectos, en lo social, lo político, lo económico, lo cultural, a este mundo de avanzada, ¿verdad? Donde algunos aspectos se pierden en el campo de la vida porque no se le ha dado el reconocimiento total dentro del ámbito educativo. Hablo de lo formal, hablo del pensum académico, y esto nos deja con unas brechas muy grandes frente a lo que tiene que ser el desarrollo de la persona. La educación artística básicamente permite la emancipación del espíritu de la persona. Es que es eso lo más importante dentro de este ámbito. Profe X, ¿nos podría, por favor, abrir la cámara para que podamos hacer un poco más dinámica este conversatorio a través de las redes sociales, por favor? Y creo que tengo problema con mi cámara. Estoy intentando Tal vez acceder no a ella. conecta. ¿Puede ser que no conecte? Sí, Y está conectada. Karen, me voy a meter un ratico acá para hablar con el compañero, entonces, pues, para que como organicemos, darle la palabra a Libardo, que es el que estamos viendo, y empezar Vale. la charla con él. Lo saludo porque pues yo también soy egresado pues de la Luis Enrique Osorio, ahora la ASAP, Academia Superior de Artes de Bogotá y de la Universidad Distrital. Bienvenidos compañeros a este conversatorio. Ivy, para que sigas con Libardo, gracias. Maestro Libardo, entonces paso a ti la pregunta, ¿qué representa hoy en día la educación artística en la escuela? Muy buenos días. Bueno, la educación artística. Primero quiero saludar al maestro X, a Layón, quien también fue maestro mío y
también fue profesor de mi equipo de Maestro. trabajo cuando estuve Muchas como gracias, director. Libardo. Sabe que lo recuerdo con cariño y lo aprecio muchísimo. Y admiro bastante su trabajo y todo lo que ha hecho a lo largo de su vida en la educación artística. Bueno, en este recorrido de la educación artística, ya por más de 22 años, eh, he notado, digamos, unos cambios que han sido fundamentales, principalmente a partir de la Ley General de Educación, cuando contempla la educación artística como un área, así sea nominativa, como un área fundamental en el currículo. Hace 30 años la educación artística todavía venía siendo usada como unos espacios para el divertimento, el espacio eh, de áreas como manualidades, tenía distintos nombres. A partir de la formación Ujú. de profesionales del campo de la educación artística se ha venido mejorando bastante. Eso no significa que estemos en el punto máximo, pero ya por lo menos reconocer que hay personas que son especialistas en el campo de la educación artística ya genera un cambio. Aquí sería necesario también hablar de las situaciones que se presentan en muchas instituciones, que es donde se asume la educación artística como espacios para mostrar en los eventos culturales, espacios donde se asume la educación artística como el relleno del currículo, la intensidad horaria siempre hemos sabido que ha sido menor, aunque está concebida como área fundamental del currículo. Así es. Y eso nos ha llevado también a repensarnos qué enseñar dentro del espacio académico. Ya Exacto. no, ya saliendo un poco del paradigma de pensar que la educación artística, como la mayoría de áreas en el currículo, es para formar de la parte como científica o la parte profesional, que a veces es como un mal abordaje. Tobriñán nos habla precisamente de la educación artística versus la formación artística, y hay una gran diferencia en lo que se debe hacer en el desarrollo en la escuela. La escuela es fundamental para la transformación social, para el alcance de la paz, para el alcance de una mejor humanidad, sobre todo de una Colombia más sensible. Hemos venido rodeados por situaciones políticas, sociales y económicas que han generado un malestar, podría decir que de alguna parte algo de enfermedad emocional en lo que tenemos los colombianos por toda la situación de violencia. Y es aquí donde es importante el espacio de educación artística dentro de la escuela, no como algo decorativo, sino como algo central. La educación artística puede ser el centro donde se vincule el aprendizaje rizomático, donde los campos del conocimiento puedan estar cercanos a todos los lenguajes, a todas las expresiones, a todos los saberes. Entonces la educación artística tiene esa facilidad de tender puentes, de hacer diálogos con los demás campos del conocimiento, sin desmeritar la posición que tienen los otros campos del conocimiento, porque a Listo. veces nos miran de manera peyorativa como los que hacemos la canción, el baile, la coreografía, Total, y total. eso, pues yo Así creo es. que ya son tiempos de ir reflexionar. Hay varios académicos que estamos trabajando sobre eso, pensarnos la educación artística como esa línea transversal en el conocimiento, que es como se está trabajando en el siglo XXI, a Que va partir de más la allá, ¿no? creatividad. Maestro, que Sí. va más allá y que trasciende ciertos procesos y que precisamente ha pasado de la escuela a otros espacios y precisamente por eso quiero invitarlos a que veamos el siguiente video, que es el trabajo que realiza el maestro X y sé que muchos maestros también lo realizamos. Entonces, en un momentico, así rápidamente, vamos a apreciar el trabajo que presenta y que propone el maestro X.
Listo, maestro. Entonces vimos este trabajo tan maravilloso que tú realizas con tu tropa y te pregunto, ¿cómo trasciende esa producción artística de la escuela a otro tipo de escenario, maestro? Muchas gracias y un cordial saludo para Libardo. Ahora sí ya tengo solucionado, parece en parte mi Vemos. Ya te dificultad. vemos, sí. Un cordial saludo a Ivy, un cordial saludo a Jairo, que en alguna época fuimos compañeros de escuela de Mira, teatro, y a Pues todos los tocayo, participantes en este espacio. claro que sí, yo también estaba viendo acá, un saludo, un abrazote, hombre, qué rico verlo por acá en estos lares. Muchísimas gracias. Ahorita, al terminar la conversa, les hago una invitación, un abrazo, hermano, mucho gusto. Muchas gracias, Jairo. Sí, Ivy, para contestar tu pregunta, ¿por qué trasciende o cómo trasciende todo nuestro trabajo? Yo considero que la educación artística no puede quedarse únicamente en el aula y en el concepto formal, que muchas veces está, ya lo decía Libardo, un poco sesgado, menospreciado, desconocido e inutilizado en los espacios de la escuela. La cultura, el arte, no puede quedarse únicamente en esa parte lúdica, recreativa en la escuela. Tiene que ir mucho más allá. A veces en los espacios académicos en la escuela, en nuestro ámbito de la estructura escolar, no se encuentran esos espacios que posibiliten la vivencia. Por lo tanto, llevar estos procesos artísticos a la comunidad es necesario, desde lo social, desde lo político, desde la intervención en comunidad. Y para ello, en mi caso particular, hemos creado la tropa. Y tropa lo que tiene que ver es con el funcionamiento de la cultura, el arte, en ámbitos comunitarios. Como el estudiante que asiste a una clase, si tiene la fortuna en alguno de los establecimientos de educación pública de nuestra localidad, de nuestra ciudad, asiste a la clase de música, o asiste a la clase de danza, o asiste a la clase de teatro, o asiste a la clase de plástica, puede llevarlo y conjugarlo en procesos que no están enmarcados dentro del horario académico. Y entonces esa participación en comunidad es lo que nos lleva a encontrar un aspecto bien importante, y es la cultura festiva. Cuando nosotros empezamos a abordar la práctica artística como un hecho de vivencia, nos permite llevar al estudiante como un líder de regreso a la escuela. ¿Sí? maravilloso. Al regresar como un líder que empieza a tener un conocimiento en lo social, en lo político, en la problemática de su entorno, empieza a darle un valor diferente al arte, y sus compañeros empiezan a verlo de manera diferente. No es solamente el niño que canta, no es solamente el niño que actúa, no es el niño que declama, es el niño que tiene un pensamiento crítico frente a la situación de su entorno, y a través de ello puede iniciar cosas tan sencillas como mejorar la convivencia, Sí, cosas tan sencillas como incluir a otras personas en el conocimiento del territorio o de su entorno fuera de la escuela. Puede, maravilloso, inclu maestro. puede incluir aspectos de sociabilización de las culturas o de los momentos que ha vivido. Tropas viene especializándose un poco en el proceso con personas que han sido extraídas, erradicadas, llamo yo, de sus bases culturales. También tenemos unos proyectos de trabajo con los chicos que vienen de migración forzada. Y eso nos ha permitido hacer unos procesos con el Instituto de las Artes, con IDARTES, con la Secretaría de Cultura, de inclusión en el territorio, no solamente en la localidad de Engativá, que es donde estamos trabajando, sino también en Suba. También hemos trabajado en Barrios Unidos y en Fontibón. Entonces, la cultura, el arte, la educación artística, la formación que se pueda tener de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, nos lleva a posibilitar muchas más
líneas de vida en este cambio que se pretende y se quiere para Colombia. Maravilloso. Qué bonito, maestro. De verdad que llena mucho el corazón las palabras que dice. Y cambiamos un poquito de tema, maestro Libardo. Hablemos sobre esas políticas educativas, ¿no? Esa ley 113 del 94 y la ley 397 del 97. ¿Qué tanto nos han aportado por el contrario? Bueno, la ley 115 del 94, la Ley General de Ley Educación, 115. y la 397, la Ley de Cultura, digamos que han generado algunos espacios dentro de la escuela. Sin embargo, digamos que esa ley, de alguna manera, si hablamos la de cultura, sabemos que hace muy pocos años fue creado el Ministerio de Cultura y eso ha traído unas aperturas. Desafortunadamente, en mi concepto es personal, a veces la política, cuando no es bien orientada hacia el objetivo que es la sociedad, pues tiene esos sesgos y esos tipos de situaciones que generan malestar entre los artistas, entre las personas del campo cultural. Las convocatorias, usualmente a veces sucede que son los mismos con otros nombres, los artistas tienen que reubicarse en varios colectivos, bueno, una cantidad de cosas para poder aspirar. Entonces me parece que en esa parte debemos seguir avanzando. Si bien ya se reconocen algunos aspectos importantes como el patrimonio material, el inmaterial, las tradiciones, nos falta ahondar un poquitico en que eso realmente sea parte del currículo de la escuela. Si nosotros no lo hacemos en la escuela, va a ser un discurso político. Y el discurso político, así como salió lo de la economía naranja que trajo el anterior gobierno, que no era del expresidente Duque, sino fue una copia de políticas que se trabajan en Europa en un contexto distinto, pues afectó terriblemente la democratización de la cultura, la democratización de las oportunidades para los artistas, para el artesano. No solo los que tienen las grandes empresas de publicaciones o de producción, sino para el artesano común. En ese sentido, la escuela es fundamental. Si nosotros en la escuela dejamos de hablar, de enseñar y orientar hacia lo importante que es la cultura, una cultura humana, de la equidad, del desarrollo económico también a partir pues, del campo artístico. Si observamos las empresas y las grandes compañías a nivel internacional están sustentadas en la creatividad. Por eso los currículos en la escuela tienen que modificarse. Tenemos que buscar una transformación en la Ley General de Educación porque hemos tenido una ley del 90 que nos ha llevado a estar estancados. Ya estamos en el siglo XXI en un contexto muy distinto al que fue creada la Ley General de Educación. Por lo tanto, requiere unos ajustes, unos campos distintos. Cuando nosotros analizamos el currículo desde la ley, nos damos cuenta que hay muchos conceptos que ya no son ni siquiera utilizables o aplicables en el contexto cotidiano de los estudiantes. Entonces, es necesario que se hagan esas reformas. Nosotros tenemos los lineamientos curriculares en educación artística y fueron creados en la década del 90. Si uno cuando lee Así, el texto es bastante importante, tiene cosas, pero hoy día tenemos mucho más abordaje. así La es. tecnología ha impactado directamente el sistema educativo y a veces dentro del campo artístico se tiene como si fuera algo anexo. Por lo tanto, la educación artística también tiene que estar abierta a esos nuevos campos, a la multimedia, a la transmedia, a otros puentes que Total. son necesarios para trabajar. Ayer o antier escuchando a Héctor Abad en la presentación del Foro Nacional de Educación, él mostraba a través de las fotografías qué ha pasado con la escuela, qué han tenido que vivir los estudiantes y los maestros y esas imágenes pues son la realidad de lo que pasamos. A veces el maestro está inmerso en una situación donde tiene que solventar una cantidad de situaciones y en esa parte la educación y la ley debe propender por brindar mejores oportunidades, no solo para los maestros, también para la comunidad en general, como lo dice el maestro X. Debemos romper los muros de la escuela y dejar un poco el egoísmo de hacer esa transferencia del saber también a la comunidad. Creo Así que es, eso sería maestro. un poco la intencionalidad de nuevas políticas educativas y culturales para el país. Claro que En este momento que estamos viviendo, es fundamental apostarle a la transformación. Digamos que llevamos demasiado tiempo repitiendo procesos y creo que es necesario un aire nuevo.
Excelente, maestro. De verdad, muchísimas gracias. Una última pregunta, maestro X, ya para cerrar este espacio tan corto. De verdad, porque el tema es muy amplio, pero maestro X, eh, ¿de qué manera la educación artística aporta en la participación política y en acciones que favorezcan los movimientos sociales y populares? Sucinto, maestro. Sí, yo creo que la situación que tiene que manejarse en estos aspectos es cómo la educación artística y la educación se compone de pequeños momentos. No es el gran discurso, no son las cifras, no es simplemente acatar los grandes mandatos, ¿cierto?, de las entidades internacionales, muchas veces multinacionales, que lo que pretenden es otro manejo. Creo que la educación artística requiere de esos pequeños espacios que son la vivencia del conocimiento, construir conocimiento para vivirlo y vivirlo para estar mejor, para poder aplicarlo. ¿Dónde? En su entorno inmediato. Y con ello creo que vamos generando unos espacios de mayor alcance con esas posibilidades. El arte y la cultura no pueden seguir siendo un pequeño nicho dentro del currículo, dentro de la escuela. Tiene que ser algo transversal. El desarrollo de los sentidos, el aprender a vivir y el vivir de buena forma, de buena manera, con buen sentido, es lo que tiene que procurar la escuela. No podemos seguir haciendo parcelas de conocimiento dentro del mismo currículo. Agradecemos muchísimo al profe Libardo y al profe X por habernos acompañado el día de hoy. Este es un tema Karen, muy regálame interesante y muy extenso. un minutico para Libardo y el Kids, que la invitación que les iba a hacer es que hay una revista que se llama, ¿cómo es? Experiencias y Saberes, ¿sí? Tenemos ese interés de que el arte, pues, le demos un espacio aquí en esta revista para sacarlo y que tenga que ver con el arte y la educación. Entonces, a través de IBIS haré el contacto con ustedes Claro que para que sí. miremos y hagamos artículos para la revista, ¿sí? A la revista Ahí lo único Experiencias que y acaba de Saberes. decir Así es. que tiene que verse es que de lo que dice Libardo y lo que dice X, es que el arte también nosotros, ahorita tenemos una oportunidad con la programación de los 3 grados 0, donde nosotros vemos que el arte en edad preescolar en la primaria no existe. Y se hace necesario Exacto. tener ese espacio allí. Ujú. Entonces, invitados para eso, compañeros, con Liby haré contacto con ustedes para que miremos ese aspecto. Muchas gracias. Claro que Muchas sí. gracias. Gracias. Un abrazo. Maestros, muchísimas gracias ¿Cómo de no, verdad por Jairo? Claro que sí. participar, por